Sobre los diversos ramadanes que han ocurrido en toda Europa y particularmente en Italia. Quiero dedicar este video a todos los musulmanes y falsos italianos que me citaron el artículo 19 de la Constitución italiana, que dice que toda persona tiene derecho a profesar libremente su propia fe religiosa en cualquier forma, individualmente o en asociación, a propagarla y a practicar el culto en privado o en público, siempre que no sean ritos contrarios a las buenas costumbres. Y como veis, los musulmanes son buenos en citar este artículo en nuestra Italia y pedir derechos, pero en sus países se niegan a dejar en paz a los cristianos. El video que compartí es uno de los más bonitos. Dejo fuera los terribles donde los cristianos sufren todo tipo de crueldades indecibles. Lo que me sorprende es que haya falsos italianos que nos hayan criticado porque no hemos apreciado el Ramadán, con las ocupaciones de tierras públicas, el grito de Allahu Akbar, las críticas a Italia y la quema de la foto del primer ministro. Si hubiéramos hecho una sola de estas cosas, seríamos condenados a prisión o a penas más severas según lo previsto por los códigos islámicos. Cito a título informativo el artículo 220 del Código Penal marroquí. Según el artículo 220 del Código Penal marroquí, quien incita a quebrantar la fe de un musulmán o a convertirlo a otra religión se enfrenta a una pena de prisión de 3 a 6 meses y una multa de 200 a 500 dirhams. Cualquier intento de inducir a un musulmán a convertirse es ilegal. Ahora sé muy bien que a estas personas les falta gratitud, pero no entiendo cómo se llega al punto de insultar a quien le da protección. Me gustaría añadir que es cierto que el artículo 19 establece que toda persona tiene derecho a profesar libremente su fe religiosa en cualquier forma, pero ¿le parece esto una buena práctica? La verdadera religión debe acercarme a Dios, pero ¿cómo puedo acercarme a Dios con personas que se casan con niños, que cometen actos ilegales contra mi pueblo todos los días y que prescriben en su libro de religión la esclavitud sexual, la crucifixión y la amputación de los miembros de aquellos que consideran infieles? Además, la pregunta que me hago muy a menudo es esta: si estos señores que afirman que su religión es la mejor del mundo y que su libro vino directamente del cielo, ¿cómo es posible que escapen de sus países islámicos para venir a tierras cristianas? Sabemos que Dios le dijo a Moisés que bendeciría las tierras de los creyentes, dándoles prosperidad, bendiciendo incluso el pan, el agua y hasta los animales. ¿Cómo es posible que esta gente viva en la pobreza en sus tierras? Gente que cree y profesa esa religión, gente que pretende que su religión es la mejor del mundo, y luego viene a Italia a buscar fortuna, si su Dios es más grande que cualquier otro Dios. ¿Qué clase de Dios es este? Un Dios que no se preocupa por sus seguidores. Si hay verdad en ellos, ¿por qué huyen de los países donde está su verdad, para venir a una tierra que consideran tierra habitada por infieles? Si este Dios es realmente tan poderoso y tan misericordioso, ¿por qué no tiene misericordia de sus hijos, evitando hacerlos alejar de sus tierras de origen, para venir a tierras que ellos consideran infieles, ya que en su opinión nosotros infieles seguimos libros que han sido manipulados? Siguen diciendo que la Biblia ha sido corrompida y manipulada, y que su libro que bajó del cielo refleja la verdad. Pero ¿cómo puede reflejar la verdad algo que no da amor, paz ni providencia y que os obliga a huir de vuestro país islámico? Esta ideología equivocadamente llamada religión, que afirma que Jesucristo no fue hijo de Dios, que no fue un ser divino, que no murió en la cruz y que en su lugar murió otro, y que fue un simple profeta, es un poco tambaleante. De hecho, los musulmanes huyen de sus tierras islámicas llenos de la verdad que tanto proclaman, y todos vienen aquí. Nosotros no tenemos un libro que nos ordene casarnos con niñas, que nos ordene tener esclavas sexuales y que nos ordene crucificar y amputar los miembros de los infieles. Italianos, españoles, franceses, cristianos del mundo entero, despertad. Si quieres suicidarte, hazlo solo, sin involucrarnos también a nosotros, que queremos vivir en paz. Sobre los diversos ramadanes que han ocurrido en toda Europa y particularmente en Italia. Quiero dedicar este video a todos los musulmanes y falsos italianos que me citaron el artículo 19 de la Constitución italiana, que dice que toda persona tiene derecho a profesar libremente su propia fe religiosa en cualquier forma, individualmente o en asociación, a propagarla y a practicar el culto en privado o en público, siempre que no sean ritos contrarios a las buenas costumbres. Y como veis, los musulmanes son buenos en citar este artículo en nuestra Italia y pedir derechos, pero en sus países se niegan a dejar en paz a los cristianos. El video que compartí es uno de los más bonitos. Dejo fuera los terribles donde los cristianos sufren todo tipo de crueldades indecibles. Lo que me sorprende es que haya falsos italianos que nos hayan criticado porque no hemos apreciado el Ramadán, con las ocupaciones de tierras públicas, el grito de Allahu Akbar, las críticas a Italia y la quema de la foto del primer ministro. Si hubiéramos hecho una sola de estas cosas, seríamos condenados a prisión o a penas más severas según lo previsto por los códigos islámicos. Cito a título informativo el artículo 220 del Código Penal marroquí. Según el artículo 220 del Código Penal marroquí,
Quien incite a quebrantar la fe de un musulmán o a convertirlo a otra religión se enfrenta a una pena de prisión de 3 a 6 meses y una multa de 200 a 500 dirhams. Cualquier intento de inducir a un musulmán a convertirse es ilegal. Ahora sé muy bien que a estas personas les falta gratitud, pero no entiendo cómo se llega al punto de insultar a quien le da protección. Me gustaría añadir que es cierto que el artículo 19 establece que toda persona tiene derecho a profesar libremente su fe religiosa en cualquier forma, pero ¿le parece esto una buena práctica? La verdadera religión debe acercarme a Dios, pero ¿cómo puedo acercarme a Dios con personas que se casan con niños, que cometen actos ilegales contra mi pueblo todos los días y que prescriben en su libro de religión la esclavitud sexual, la crucifixión y la amputación de los miembros de aquellos que consideran infieles? Además, la pregunta que me hago muy a menudo es esta: si estos señores que afirman que su religión es la mejor del mundo y que su libro vino directamente del cielo, ¿cómo es posible que escapen de sus países islámicos para venir a tierras cristianas? Sabemos que Dios le dijo a Moisés que bendeciría las tierras de los creyentes, dándoles prosperidad, bendiciendo incluso el pan, el agua y hasta los animales. ¿Cómo es posible que esta gente viva en la pobreza en sus tierras? Gente que cree y profesa esa religión, gente que pretende que su religión es la mejor del mundo, y luego viene a Italia a buscar fortuna, si su Dios es más grande que cualquier otro Dios. ¿Qué clase de Dios es este? Un Dios que no se preocupa por sus seguidores. Si hay verdad en ellos, ¿por qué huyen de los países donde está su verdad, para venir a una tierra que consideran tierra habitada por infieles? Si este Dios es realmente tan poderoso y tan misericordioso, ¿por qué no tiene misericordia de sus hijos, evitando hacerlos alejar de sus tierras de origen, para venir a tierras que ellos consideran infieles, ya que en su opinión nosotros infieles seguimos libros que han sido manipulados? Siguen diciendo que la Biblia ha sido corrompida y manipulada, y que su libro que bajó del cielo refleja la verdad. Pero ¿cómo puede reflejar la verdad algo que no da amor, paz ni providencia y que os obliga a huir de vuestro país islámico? Esta ideología equivocadamente llamada religión, que afirma que Jesucristo no fue hijo de Dios, que no fue un ser divino, que no murió en la cruz y que en su lugar murió otro, y que fue un simple profeta, es un poco tambaleante. De hecho, los musulmanes huyen de sus tierras islámicas llenos de la verdad que tanto proclaman, y todos vienen aquí. Nosotros no tenemos un libro que nos ordene casarnos con niñas, que nos ordene tener esclavas sexuales y que nos ordene crucificar y amputar los miembros de los infieles. Italianos, españoles, franceses, cristianos del mundo entero, despertad. Si quieres suicidarte, hazlo solo, sin involucrarnos también a nosotros, que queremos vivir en paz.